Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Hola a todo el estimado auditorio, mi nombre es Eric Ochoa Jain, yo soy infectólogo y actualmente laboro en la subdirección de Epidemiología Hospitalaria y Control de la Calidad de la Atención Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán en la Ciudad de México. En esta ocasión estoy compartiendo un podcast relativo a la semana de concientización del uso de antibióticos que se celebra a nivel mundial todos los años y que en esta ocasión, año 2023, se conmemora del 18 al 24 de noviembre. Y el tema para platicar tiene que ver justamente con la utilidad que tienen los antibióticos, cuál es el problema que nosotros enfrentamos actualmente y cómo podemos ayudar todos para preservar mejor estos medicamentos esenciales que han venido de la mano del progreso científico y médico, permitiendo a muchas personas vivir mejor y por más tiempo comparado con lo que sucedía décadas atrás cuando no existían antibióticos. De tal forma que este tipo de medicamentos deben ser preservados. Y justamente el problema que enfrentamos en la actualidad es un incremento importante de la resistencia de las bacterias hacia gran cantidad de antibióticos, lo cual ha vuelto incurables incluso a algunas infecciones. Hay personas que ya fallecen por esta causa. Y tan importante es este fenómeno que se estima que para el año 2050, en caso de que no hagamos cambios importantes en nuestros hábitos de consumo y uso de antibióticos, esta podrá ser la causa más importante de muerte. Es decir, se estima que para 2050 las muertes por infecciones por organismos resistentes que no tienen opción de ser curadas con antibióticos será la causa más importante de muerte en todo el mundo, incluso superando a las muertes por cáncer. De tal forma que estamos en un momento todavía idóneo para poder actuar y hacer un uso apropiado de estos antibióticos, no solamente en la esfera de consumo humano, es decir, el consumo médico en hospitales, en comunidades, en clínicas, sino también a nivel de industria agropecuaria, ganadera, en agricultura, en donde también se llegan a utilizar antibióticos, de tal forma que hoy en día hablamos de una salud, que es un concepto que engloba todas estas industrias, estos consumos y no solamente el consumo humano. Pero el día de hoy me centraré en algunas ideas, recomendaciones por las cuales nosotros podemos hacer un mejor uso de antibióticos en la esfera humana. Y en este sentido quiero dirigirme tanto a personal de salud que prescribe estos antibióticos como a los pacientes, los usuarios que hacen uso de los mismos. Entonces, quiero emitir 5 recomendaciones muy puntuales para estas poblaciones para que podamos cumplir con el cometido de preservar los antibióticos el mayor tiempo posible. Quiero empezar por el personal de salud. ¿Qué tipo de acciones podemos llevar a cabo? Entonces voy a emitir 5 muy puntuales. La primera, que tenemos que guiarnos por indicaciones precisas, estarnos actualizando y seguir las recomendaciones de guías. Recordemos que tenemos que tener guías locales, regionales, nacionales, de tal forma que si no las tenemos, un buen punto inicial es justamente escribir estas guías. Segundo punto, para el personal de salud, recordemos que existe, ya está medido, aproximadamente un 50% de uso inapropiado de antibióticos que no tuvieron que haber sido prescritos. Y en realidad la mayoría de este consumo viene dado por infecciones respiratorias agudas, por infección gastrointestinal aguda, llámese diarrea aguda, y por infección de vías urinarias. Y en realidad, si nos atenemos a estas 3 indicaciones, las infecciones de vías urinarias son las que realmente tenían que ser tratadas con antibióticos, particularmente en mujeres jóvenes, de tal forma que infecciones respiratorias agudas y diarrea aguda, pues prácticamente no tendríamos que estar utilizando antibióticos, aunque la realidad indica otra cosa. Tercer punto, recordemos que entre más tiempo utilicemos un antibiótico, más estragos puede causar. Incluso una sola dosis puede cambiar el microbioma
del intestino por un tiempo perdurable, incluso por meses, de tal forma que siempre antes de prescribir un antibiótico tenemos que pensar cuáles son las ventajas y desventajas de su uso, y en realidad veremos que en muchas de ellas existen más desventajas que ventajas, en cuyo caso es mejor no prescribir ni siquiera una sola dosis. Cuarto punto importantísimo que a veces se nos olvida en el gremio médico: tenemos que promover medidas preventivas, por ejemplo, vacunación, no solamente en personal de salud, sino también en la comunidad, obviamente, higiene de manos, uso de cubrebocas, etcétera, etcétera. No solamente en hospital, sino también en comunidad, porque en la medida en que nosotros evitemos infecciones, vamos a evitar la necesidad de consultas por infecciones respiratorias agudas y por diarrea aguda, que son los que favorecen en gran medida el consumo de los antibióticos. Así que pongamos mucha atención a estas medidas preventivas. Nos toca promoverlas en todo momento, desde la edad temprana hasta para adultos mayores en todo momento. Y quinto punto que quiero dejar para el personal de salud es que tenemos que medir cómo están las resistencias a antibióticos a nivel local y también cómo está nuestro consumo de antibióticos, al menos en hospitales o en clínicas. Y bueno, por supuesto, idealmente quisiéramos tener este dato también para comunidades, de tal forma que conociendo esto podemos hacer ajustes a las guías terapéuticas que comentaba en el primer punto. Así que resumiendo, los 5 puntos para personal de salud: primero, tenemos que guiarnos por lo que está escrito y actualizar esta información. Segundo, reduzcamos el uso de antibióticos, evitémoslo en infecciones respiratorias agudas y en diarrea aguda. Tercer punto, utilizar lo menos posible los antibióticos por el menor tiempo posible. Cuarto punto, hay que promover medidas preventivas como vacunas, higiene de manos y uso de cubrebocas. Y quinto punto, tenemos que estar midiendo resistencias y consumo de antibióticos. En segundo término, para la comunidad general, para aquellos que consumen antibióticos, también tengo 5 puntos que ustedes se pueden llevar de tarea. El primer punto, ya lo mencionaba, las vacunas. Esta es una medida importantísima para evitar infecciones, así que los invito a todos a que mantengan sus esquemas actualizados. Segundo punto, la higiene de manos es importantísima porque ya se ha estudiado que esta medida por sí sola reduce el riesgo de padecer infecciones en un 50%. O sea, es importantísima esta medida. La higiene de manos, recuerden, puede ser llevada a cabo con agua y jabón o con gel de alcohol. Tercer punto, uso de cubrebocas, porque esto evita infecciones respiratorias. Entonces hay que procurar su uso especialmente cuando estamos en lugares mal ventilados o en donde existe una multitud de personas que estamos contactando frecuentemente. Esto especialmente cuando existe alza de actividad de infecciones respiratorias en la comunidad, por ejemplo, en invierno y en primavera. Cuarto punto, no se automediquen. Importantísimo no hacerlo para antibióticos, porque lo que funciona para una persona no forzosamente funciona para la otra, de tal forma que los antibióticos siempre tienen que ser prescritos por un profesional. Y quinto punto, les pedimos su apoyo para que no exijan antibióticos en la consulta. Hay veces en que se prescriben porque existe una sensación de presión por parte de los usuarios, de los pacientes, de tal forma que les invito a que no hagan esto. Y en segundo término, si su médico o médica les indica antibióticos, dense un tiempo para discutir cuáles son las ventajas y las desventajas de esa decisión para que ustedes puedan tomar una mejor elección. Así que resumiendo los 5 puntos para usuarios, les invito a que se vacunen, a que hagan su higiene de manos frecuentemente, a que utilicen cubrebocas cuando existan lugares mal ventilados y una multitud de personas. Les invito también a no automedicarse, especialmente con antibióticos. Y por último punto, no exijan antibióticos en sus consultas médicas y discutan sus ventajas y desventajas. Con esto me despido, esperando que sea útil la información y esperando también contar con su ayuda. Muchas gracias. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.